de la Cámara de Comercio de Santiago y de la Mesa de Economía Digital de ICC Chile, les damos la más cordial bienvenida al seminario Fuerza Laboral Chilena Post-COVID. Tenemos interesantes speakers que nos van a interpelar en cómo se viene la fuerza laboral y qué tenemos que tener en cuenta en estos momentos. Para dar un contexto, me gustaría dejar con ustedes a Paula Lapostol, ella es la gerente de Transformación y Personas de CCS, quien les va a dar unas palabras. Adelante, Paula. Muchas gracias, Yerka. Bienvenidos a todos a quienes nos acompañan hoy. Claramente nosotros como asociación gremial consideramos que hoy nos vemos en un escenario muy complejo. Yo les diría que nuestra mayor preocupación o la víctima de todo este escenario claramente va a ser nuestro empleo y la fuerza laboral. Entonces las preguntas que nos hemos hecho para convocar este webinar tienen que ver cómo vamos a enfrentar estos nuevos escenarios, cómo vamos a volver a trabajar post-COVID, cómo vamos a incorporar exitosamente formas de trabajo a las cuales nos hemos visto forzados probablemente a implementar y que no teníamos muy desarrollado, y cuáles van a ser las competencias que hoy día vamos a requerir de nuestros colaboradores y de fuerza laboral en general, en un contexto totalmente de digitalización, donde probablemente el talento digital va a ser aquellas competencias que se van a requerir post-pandemia. La pandemia también nos ha dejado la posibilidad de avanzar, creemos, lo más rápido posible, y hemos tenido que incorporar tecnologías en las compras, en la salud, en la educación, e incluso, por supuesto, sin duda, en el trabajo, y con una legislación sobre el trabajo a distancia y teletrabajo que ha acelerado también la implementación en estos escenarios de COVID, y también nos preguntamos si esta nueva ley nos brindará la flexibilidad necesaria que necesitamos para operar en estos nuevos tiempos. Este escenario también nos hace cuestionarnos cómo estamos operando al interior de las organizaciones, con dotaciones mínimas, estableciendo turnos de trabajo para evitar confinamientos en aquellas que siguen con su operación al día. Pero sin duda nuestra preocupación mayor tiene que ver con el desempleo. Nuestra aspiración como gremio efectivamente va a ir a empujar a dar acceso al empleo, lo cual tenemos una adición de plataformas colaborativas que nos pudiesen permitir combinar oferta y demanda, en donde al mismo tiempo formalizar ese empleo informal, que va a ser una también de las víctimas, creemos, de esta amarga crisis, y es un tema que creemos que podemos abordar debidamente en estos últimos años. Debemos también ser súper, como por así decirlo, honestos, que un país que no tampoco como Chile tiene las redes de protección al empleo que cuentan la mayoría de los países desarrollados, por lo tanto nuestro desafío, nuestro propósito es aún mayor en todo lo que tiene que ver de adecuarnos de mejor manera a las realidades en que hoy estamos operando. Muchas gracias Alejandro y Mónica, quienes nos acompañan hoy día con un grupo de panelistas con los quienes vamos a discutir la fuerza laboral post-COVID 2019, así que los dejo con ustedes. Muchas gracias. Adelante Alejandro o Mónica. Gracias, Paula. Bueno, quiero reiterar la bienvenida. Parto por presentarme. Mi nombre es Alejandro Barros y soy académico asociado del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile y miembro de la Mesa de Economía Digital. Y en el rol de moderación me acompaña Mónica Retamal de la Fundación Codea, ella es fundadora de la Fundación Codea, y tenemos el privilegio de tener a grandes panelistas en este seminario que hemos denominado Fuerza Laboral Chilena Post-COVID. La idea es que nuestros panelistas dispongan de un tiempo de 7 a 10 minutos para exponer su tema, y luego vamos a invitar a otros panelistas a que planteen alguna pregunta desafiante al expositor, para finalmente entrar a las preguntas del público. Nuestro seminario lo cerrará Mónica con algunas de las conclusiones y los temas que han ido surgiendo a lo largo de esta conversación. Solo a modo de introducción quiero dejar planteado algunos temas que me parece pertinente tener a la vista, digamos. Lo primero es que veníamos hace ya un tiempo con la preocupación del impacto que iba a tener en el trabajo, por ejemplo, cosas como la automatización. De hecho, la OCDE estimaba en un 42% ese impacto en Chile, como uno de los países más afectados de la región.
Incluso en el caso nuestro en la universidad, estamos haciendo ya en etapas finales un estudio en conjunto con el Banco Interamericano del impacto que tiene en el sector público la automatización. Y hemos visto cifras bien significativas desde el punto de vista del impacto. Hay otros estudios, como la encuesta Work Monitor, en que dice que el 86% de los trabajadores del país piensa que su empleador debiera invertir en el desarrollo de habilidades digitales. Y si esto lo contrastamos con algunos otros estudios, como por ejemplo el de perfil de madurez de innovación de las empresas latinoamericanas, que fue desarrollado por la Transform, Chile no aparece muy bien rankeado. De hecho, está en el peor lugar, superando solo a Argentina. Con lo cual, esto es una mezcla bien compleja. Tenemos por un lado altos niveles de potencial automatización, un deseo de los mismos trabajadores respecto de que los empleadores debieran invertir en el desarrollo de habilidades digitales y bajos niveles de innovación. Y si a esto le agregamos lo que ocurrió a partir de octubre el año pasado con el estallido social y luego con la pandemia, hemos visto que esto se ha ido profundizando. Las últimas cifras de desempleo en el Gran Santiago hablan de cifras que es la más alta en los últimos 20 años, del orden del 15,6%, y los sectores más afectados, el comercio en primer lugar con un 23%, la construcción con un 22%, servicios comunales y sociales 16%, y así muchas otras áreas con cifras muy significativas de desempleo. Y lo otro que, si bien no ha habido un análisis muy profundo, pero ya hay una estimación en distintas partes del mundo, incluso la misma OCDE tiene algunas estimaciones, de cuántos de esos empleos perdidos no van a volver. Y quizás un buen ejemplo de ello es el comercio. O sea, ¿cuánto de ese comercio que se movió forzadamente durante la pandemia a la lógica del comercio electrónico va a volver a una lógica únicamente presencial? Probablemente vamos a tener un potenciamiento de múltiples canales. Incluso está la duda de qué es lo que va a pasar con el mundo del trabajo y las oficinas, digamos. La mayoría de nuestras actividades pasaron desde lo presencial a lo online: trabajo, educación, actividades sociales, lo que nos deja plantear varias interrogantes. Uno es el tema de los niveles de acceso. Nuestra demanda por conectividad se ha incrementado significativamente. Rodrigo nos va a ilustrar más en este tema. Digamos, ya hay estimaciones importantes de cuánto ha ido creciendo el tráfico. Los problemas que han tenido los servicios del Estado. Recuerden solo lo que ocurrió con comisaría virtual en sus inicios, digamos, y que dada la alta demanda que había por obtener permiso, el sitio colapsó. Serias dificultades en esta nueva modalidad en educación, con algunos problemas importantes de brecha digital, sobre todo en sectores más vulnerables, con calidades de acceso más bajas, con menos dispositivos por persona, lo cual plantea un desafío importante. Y por lo tanto, y con esto quiero ir cerrando, en este seminario lo que queremos es un espacio para dialogar en tres dimensiones que nos parecen importantes a la hora de mirar el mundo laboral. En primer lugar, acceso y equidad en la red. En segundo lugar, nuevas competencias, o lo que hemos llamado competencias digitales. Y en tercer lugar, la mirada desde el mundo de las políticas públicas. ¿Cuál debiera ser el rol del Estado, de las empresas, del nuevo marco normativo regulatorio? Y para eso tenemos a tres destacados panelistas que hemos invitado a que aborden cada una de esas dimensiones. Queremos partir con Rodrigo Ramírez. Rodrigo es doctor en Comunicación Audiovisual y Mercado de Telecomunicaciones, MBA en Comunicación Estratégica, magíster en Comunicación y magíster en Gerencia Pública, periodista y licenciado en Antropología. Presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, coordinador del Programa sobre Desarrollo del Ecosistema Digital en América Latina en Flaxo, miembro del directorio de la Fundación Datos Abiertos, y fue subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile, presidente de los órganos reguladores de telecomunicaciones de Iberoamérica Latina, agrupados en Regulatel. Por lo tanto, un gran conocedor de los temas de acceso, conectividad, etc.
Así que quiero darle la palabra sin más a Rodrigo, ¿ah? Para que nos cuente un poco más en este espacio y cómo lo ve él. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, profesor. Un placer, Alejandro, por la invitación. Yerka, Mónica, Paula. Gracias por invitarme de un tema que salió de la marginalidad y se puso en el epicentro de la conversación pública. En este mismo momento, mientras nosotros realizamos este seminario, se está discutiendo en el Parlamento Internet como servicio público, que es un déficit de nuestra ley de telecomunicaciones, porque a propósito de los efectos de la desigualdad, con Alejandro hemos discutido bastante, que las brechas digitales o las brechas no son estáticas, ¿no? Uno no puede abordar brechas digitales con una aproximación digital, es producto y fruto de miles de otras desigualdades, ¿no? Y lo que hemos visto hoy día en América Latina, y en especial en Chile, además de este confinamiento forzoso, es una reflexión acerca de lo que son las redes de telecomunicaciones en tanto infraestructura, en tanto servicios, calidad del servicio, y en tanto ser un habilitante para la economía digital, y de cuánto de eso los gobiernos y los estados están disponibles para colocar en el eje de la discusión de la reconstrucción post-pandemia, la economía digital como eje estratégico de una matriz productiva. Eso es una pregunta que aún no tiene la plataforma para ser dialogada o conversada. A propósito de lo que está sucediendo hoy día, las proyecciones, tal como decía Alejandro en su introducción, las proyecciones del FMI para América Latina, en términos de la proyección de crecimiento, es absolutamente baja. El próximo año se piensa que en América Latina va a crecer menos 9,4% del Producto Interno Bruto, y para Chile un 7,4%. Por tanto, vamos a ver que el mundo del trabajo, el mundo laboral, la informalidad, las brechas de género, socioeconómicas, territoriales, de edad, van a sufrir mayores consecuencias en este escenario de un menor crecimiento. Por tanto, ¿cuánto de eso puede aportar la conectividad? Yo siempre lo digo, la conectividad hay que entenderlo siempre como un medio, no es un fin, ¿no? La conectividad hoy día es el habilitante para que la gente pueda hacer home office, ¿cierto? Porque muy distante al teletrabajo estamos aún, para hacer consultas médicas, porque muy distantes aún estamos sobre telemedicina, pero debe ser entendida como un habilitante, como una infraestructura que debe dar el soporte para las otras actividades. Lo que ha pasado durante estos meses en Chile llama la atención y hay que reflexionar, y me voy a permitir un poco, si bien el tema es tan profundamente interesante, a lo que me invitó Alejandro es referirme sobre los temas propiamente de la conectividad. Un dato curioso, por ejemplo, cuando uno ve los .cl, los dominios creados, en marzo a junio de este año, según nic.cl, los dominios.cl solamente en estos 3 meses superan los 40.000. Todo el año 2019, todos los .cl que se crearon en Chile fueron 19.000. Si bien no tiene que ver necesariamente con actividades productivas, pero sí te da un poco ciertas luces hacia dónde está apuntando también esta participación más sostenida en la economía digital. Recordemos que Chile tiene un consumo per cápita de 10 gigas por persona. 10. Finlandia tiene 17 gigas por persona. Nosotros durante la pandemia crecimos a un 15 gigas por persona. O sea, aumentamos de 10 a 15 gigas por persona. O sea, estamos dentro de los 5 países OCDE de mayor consumo per cápita de datos. Recordemos también que de todo, el 85% de todo el tráfico de la red de telecomunicaciones en Chile es dato. ¿Qué tipo de dato? Video. ¿Qué tipo de video? YouTube. Y cada vez más OTT como Netflix, Facebook, Amazon y los que tienen acceso a plataformas, que además ya tienen el impuesto digital. Entonces tenemos nosotros un alto consumo per cápita, mal distribuido, y donde su principal uso es de la comunicación y de la entretención. Aún no tenemos en Chile y en América Latina un uso sostenido de un Internet productivo. Recordemos que los mayores drivers de conectividad en Chile son los hogares y el servicio público. Marginalmente aún está la agricultura, la minería, la astronomía y otro tipo de servicios.
Entonces, la mayor concentración de las redes de telecomunicaciones está enfocada por de pronto en un uso que tiene que ver con la entretención y con el consumo. ¿Qué pasó durante la pandemia? La industria de telecomunicaciones, que en Chile ha invertido más del 90% de toda la inversión en infraestructura de telecomunicaciones en Chile entre el año 2016 al 2019 se invirtieron cerca de 14.000 millones de dólares. El Estado, la inversión pública, fueron 150 millones de dólares. El resto, de los 14.000 y tantos millones de dólares, es inversión privada. Entonces, esa inversión, a propósito de la alta demanda y el cambio de los tráficos de consumo, tuvo que ajustarse, tuvo que ir gestionando la capacidad de la red. ¿Por qué? Porque es muy distinto en un escenario pre-COVID, o un año normal, entre comillas, el uso de la red en distintos horarios del día, ¿no? Entonces, no es lo mismo a las 10 de la mañana estar en Santiago Centro que estar a las 10 de la mañana en San Clemente o a las 10 de la mañana en Puente Alto. El mayor consumo se da precisamente en esos lugares de alta demanda laboral. Pero también no es lo mismo a las 10 de la noche en Puente Alto que a las 10 de la noche en Santiago Centro, ¿no? La alta se concentra y se mueve junto con las personas. Entonces hay mucha más demanda a las 10 de la noche en Puente Alto, Maipú, La Florida, que a las 10 de la noche en Santiago Centro. Entonces, ¿qué ha hecho? La industria de telecomunicaciones tuvo que gestionar la capacidad, la softwareización, el enrutamiento y agregarle más ancho de banda a la red. ¿Por qué? Por este mismo alto demanda de tráfico. Eso tanto en las redes móviles como en las redes fijas. Entonces hemos tenido que en las redes fijas un consumo de 353 gigas, aumento, y como les decía anteriormente, en per cápita de giga de móvil. ¿Qué ha pasado? También la industria de telecomunicaciones no es lo que comúnmente uno puede visualizar cuando te llega la cuenta de tu servicio final, ¿no? La industria de telecomunicaciones tiene distintos protagonistas en toda la cadena de valor, ¿cierto? Desde el productor de contenido, ¿cierto? Como las grandes plataformas, Google, Amazon, en fin, que hoy día son además grandes desplegadoras de infraestructura. Recordarán ustedes que ya Google ya tiene un cable desplegado entre California y Valparaíso, y Facebook va a conectar con fibra óptica prácticamente a todo el continente africano a partir de este año. Y ellos son altos demandantes de ancho de banda. ¿Qué pasó? Ante este confinamiento en el mundo, se llegó a un acuerdo con la Unión Europea, con Netflix, YouTube y las grandes plataformas para no ocupar tanta banda de ancha y dar posibilidad de acceso a miles de otros contenidos que era necesario gestionar en la pandemia. ¿Eso bajo qué concepto? ¿Cierto? Bajo el concepto de neutralidad de la red. En Chile no se llegó a gestionar ningún tráfico condicionado a propósito de la alta demanda. Entonces, teóricamente, uno dice, sí, efectivamente, las redes de telecomunicaciones han soportado eficientemente toda la demanda de datos. Y objetivamente fue así. Pero si tú tienes problemas en tu casa, porque efectivamente te cuesta conectarte, la señal se cae, ese es problema de otra naturaleza que también la vamos a comentar esta mañana. Pero lo relevante es que de repente todo lo que nosotros entendíamos como digital de futuro, digital es presente. Todo lo que nosotros decíamos que de la maduración digital, de la transformación digital, todo eso que estaba pensado a futuro, hoy día es presente. Y eso significó lo que Alejandro también mencionaba en su introducción, ¿cierto? Acostumbrarse a modelar ciertas formas y prácticas en materia de educación a distancia, entretención, acceso a información. El gobierno, junto con la industria de telecomunicaciones, hoy día fijó un pacto de conectividad a propósito del plan solidario que está en discusión del Parlamento hoy día, si se veta o no el no pago o prorrateo de los servicios básicos. Entendemos que en Chile el Internet no es un servicio básico, no está regulado como un servicio público, ¿no? No es parte de una industria monopólica de un solo proveedor, ¿cierto? Y regulado como el agua, como la luz, como el gas, donde vivo en Ñuñoa, en Santiago, donde tengo un solo proveedor, no me puedo cambiar. La industria de telecomunicaciones no está regulado bajo eso. Te puedes cambiar, la portabilidad ha favorecido que así suceda, en fin. Pero
al estar en la discusión parlamentaria es la pregunta siguiente, ¿cierto? Hoy día en este escenario, ¿es Internet y el acceso a Internet una condición habilitante mínimo social? Sí, efectivamente. Por tanto, podríamos llegar a la pregunta siguiente: ¿cuántos gigas son socialmente necesarios para asegurarle ciertas condiciones mínimas al ciudadano para su desempeño social, llámese desempeño social académico, acceso a otros servicios? ¿Cuántos de esos gigas per cápita, así como la canasta familiar, ¿cierto? El pan, la harina, en fin, esté el giga contemplado como una condición básica de subsistencia? ¿Y cuánto de tu presupuesto familiar tiene que estar 2 minutos, condicionado? Rodrigo. Perfecto. ¿Cómo el presupuesto tiene que estar condicionado a esas variables? Lo real y los datos duros es que durante la pandemia ha habido un aumento del tráfico de un 40% en datos móviles, un 50% en el tráfico de voz, un 40 y un 80% en todo el tráfico de Internet fijo. Las aplicaciones como la que nosotros estamos diciendo, trabajando ahora a través de Zoom, han aumentado en el último solo mes. En marzo era 200%, ahora es 400% entre mayo y junio. Videollamadas, en fin, ha significado un mayor estrés y mayor rendimiento de la red. Hoy día en Chile tenemos 11 horas de peak de consumo de Internet. Los peak en Chile se registran desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. 11 horas de peak en todo el tráfico. Y termino con este dato. El mayor peak histórico de Internet en Chile fue el 14 de mayo, cuando se descargó de manera masiva la versión quinta del videojuego GTA, ¿no? Significó un tráfico diario de 2,3 teras. Ese significó el mayor consumo y peak. Entonces ahí refleja lo que estábamos hablando anteriormente, de que la entretención, el videojuego, la comunicación sigue sosteniendo la mayor demanda, versus lo que es el gran desafío, que tiene que ver con que esta infraestructura habilitante también sea parte del modelo de un diseño, de una matriz productiva y del trabajo a distancia. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Mónica. Bueno, Rodrigo, te quería preguntar un poco cómo hablaste del tema de las brechas. Me gustaría entender cómo entiendes tú el rol del Estado justamente en estas brechas y en esto que estamos viendo en términos de que hay gente que tiene hoy día acceso y hay gente que directamente no tiene acceso en este tema de verlo como un derecho. Gracias por la pregunta. Mira, hay varias cosas. Primero, tenemos que cambiar la forma de medir Internet, el acceso a Internet. No podemos seguir con los mismos indicadores de una sociedad que antes no lo tenía como un habilitante. Recordemos que en el año 2004, 2006 en Chile, hace nada, 2004 habían 600.000 conexiones a Internet, 600.000. Hoy ya tenemos más de 21 millones de conexiones a Internet. Mira en poco tiempo todo lo que ha pasado. Pero hoy día nosotros tenemos que apuntar a un acceso a Internet y una conectividad significativa, ¿cierto? ¿Qué vamos a entender como banda ancha? ¿Qué vamos a entender por el mecanismo, el instrumento o el dispositivo al cual tú accedes a Internet? El Estado 100% móvil, que Alejandro, cuando estaba a cargo de la estrategia digital, ya lo apuntamos y tenía que haber estado resuelto hace mucho tiempo atrás. Por tanto, la participación del Estado es fundamental. No hay posibilidad de construir una matriz digital donde la conectividad es solo un punto, ¿no es cierto? Ustedes mejor que yo lo saben, el tema de habilidades, de competencia, de alfabetización, de nuevos roles, en fin, todo lo que significa la transformación digital, pero el Estado no puede estar en la vereda, tanto del punto de vista de la inversión pública. Si queremos conectar a los que están fuera del cordón industrial, de las grandes infraestructuras de telecomunicaciones, tenemos que ir mejorando todo el proceso que tiene que ver con... Pero Rodrigo, ¿eso es algo que tú ves que está ocurriendo? Porque sí, esta discusión que es como un poquito recurrente y uno no ve que esto se esté moviendo a la acción. Hoy con lo que en términos del contexto de la pandemia, ¿es algo que está ocurriendo? No, yo creo que está ocurriendo en términos solo del mensaje y no de la acción. Los ciudadanos de La Pintana siguen con problemas de conectividad. Los ciudadanos de Talca siguen con problemas de conectividad. La pregunta es, bueno, ¿qué está haciendo los gobiernos? Hay casos, por ejemplo, Perú, Brasil, dijeron, mira, despliegue de infraestructura. No hay posibilidad de conectividad si no hay mayor inversión en el despliegue. Fibra óptica, torre, antena. Yo no puedo ir a conectar con mejor La Pintana si previamente no hay infraestructura.
Perú, Brasil, Colombia, que dijeron, vamos a hacer un despliegue en este contexto. En Chile tú sabes que para solicitar un permiso para poner una antena, que hoy día también son mucho más sofisticadas, mucho más sostenibles, mucho más apegadas al desarrollo urbano, se demora en Chile 1 año, 8 meses, en promedio. 1 año, 8 meses para que yo vaya a La Pintana, pida un permiso y me lo puedan autorizar. Todos los que intervienen en la regulación. ¿Qué hizo, como te contaba, Perú y Brasil? Fast track. Necesitamos ir a conectar a la gente ahora. Después vamos a regular y vamos a poner en orden, pero hoy día necesitamos hacer algo, ¿no? En términos impositivos, mira, ¿sabes qué? Es tanta la inversión que necesitamos en infraestructura, bueno, negociemos las tasas impositivas del despliegue de infraestructura. ¿Cómo subsidiamos a la demanda? ¿Cierto? A propósito de esta discusión hoy día, que seguramente todos están pendientes de la discusión en el Parlamento. En esta discusión sobre el Estado frente a la pandemia, en materia digital no ha hecho ningún desembolso en términos de decir, mira, yo voy a asegurar un bienestar digital mínimo, en donde yo a ti te pueda subsidiar a la demanda las condiciones mínimas para que tú puedas contratar un servicio. La ley de teletrabajo. La ley de teletrabajo aseguró al empleador las condiciones mínimas, ¿no? Esas condiciones mínimas de trabajo en tu casa era un dispositivo y acceso a Internet. Usted debe tener el dato de cuánto de eso se ha cumplido, cuánto empleador está resolviendo los temas de conectividad de su casa. Lo mismo que la educación de los niños. ¿Quién tiene que pagar el acceso a Internet si en un colegio privado el niño lo mandan para la casa? ¿En la empresa de telecomunicaciones, el Estado o el colegio? ¿O en el sistema público? El sistema público estuvo preparado para llevarse a los niños para la casa y proveerles de conectividad. ¿Cómo se asegura la calidad del servicio y la experiencia? Entonces yo siento que hablamos mucho de temas de conectividad, de lo importante de Internet, pero solo hoy día la evidencia está en el plano discursivo de las buenas intenciones. No podemos relatar, además de este pacto de conectividad propio de la propia industria privada, que el Estado haya sido más ágil y que haya atendido las necesidades que el presente te exige. Perfecto. Bueno, vamos a ir a nuestro siguiente panelista. Al final de la exposición de los siguientes panelistas vamos a ir tomando preguntas del público. Entonces le voy a pedir a Tania, voy a hacer su presentación. La idea es que Tania nos acompañe aquí mirando la mirada desde el mundo de las nuevas competencias. Tania es administradora pública de la Universidad de Chile y máster en Gestión y Políticas Públicas de la London School of Economics. Cuenta con 20 años de experiencia profesional en ámbitos de fomento productivo, promoción de inversiones y desarrollo de capital humano. Ha trabajado en instituciones públicas como Corfo, donde desarrolló distintos roles por más de 12 años, incluyendo la creación de los programas de capital humano que se mantienen vigentes hasta la actualidad. Y en Invest Chile, la agencia de promoción de inversiones, como jefa de división de estrategia y gestión corporativa. Se desempeñó también en el mundo de la educación superior como directora general de posgrado de la Universidad Mayor. En 2018 se integró a la Fundación Codea como gerente de capital humano para liderar los proyectos con los que Codea potencia la generación de talento para el mundo digital, asumiendo también la dirección adjunta de la iniciativa público-privada Talento Digital para Chile. Muy bienvenida, Tania. Todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Muchas gracias también a la Cámara de Comercio por esta invitación a compartir con ustedes cómo vemos. Denme un segundito que me estoy adelantando. Un segundito. Ahí sí. Muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias por esta invitación para compartir cómo estamos viendo, ¿no es cierto?, desde Talento Digital para Chile y desde Codea, esta aceleración que está produciendo el COVID, ¿no es cierto?, en estas tendencias que ya estábamos viendo hace un tiempo en la fuerza laboral. Tú lo mencionabas muy bien, Alejandro, en tu introducción. Yo voy a tener el desafío quiero instalar ojalá unas 3 o 4 ideas en estos 7 a 10 minutos. Estos temas nos apasionan, así que es una tarea difícil, pero quisiera partir por compartir la primera gran idea fuerza, ¿no es cierto?, que tiene mucho que ver con lo que tú ya planteabas, Alejandro, y es que el mercado laboral hoy día
se encuentra en un proceso profundo de transformación que está producido por esta denominada cuarta revolución industrial, por la transformación digital, y que ese proceso ha sido agudizado, profundizado y acelerado, ¿no es cierto?, por la pandemia. Y les quiero mostrar algunos datos que tenemos en torno a cuál es la situación en la que nos encontrábamos, como decías tú, incluso antes de la pandemia. Según un estudio de la OECD, ¿no es cierto?, el 50% de la fuerza laboral del planeta se encuentra amenazada, ya sea porque se va a automatizar o porque se va a modificar, producto de la incorporación de estas tecnologías emergentes. En el caso de Chile, nosotros estamos dentro de los 5 países de la OCDE que tienen mayor riesgo de automatización, y esto es bien relevante porque de alguna forma lo que nos muestra es una transformación no solamente en el mundo de las organizaciones y del trabajo, sino que de todos los planos de nuestras vidas, ¿no es cierto? A nivel de las organizaciones, esto provoca, ¿no es cierto?, un cambio radical en el contexto, que por supuesto que afecta en el futuro del empleo, y que nos lleva a pensar que no solamente es un cambio que se va a producir a nivel de las empresas tecnológicas. Lo que nos traen estas tecnologías emergentes es la posibilidad de hacer los procesos de las organizaciones más eficientes, end-to-end, poder focalizarnos, ¿no es cierto?, con mejores datos en el cliente, poder ser más efectivos, poder ser más eficientes, tener se genera una mayor competencia, y por lo tanto las empresas están hoy día muy desafiadas. Las empresas que no se transformen tienen un riesgo gigantesco de desaparecer, ¿no es cierto? Y esto demandar habilidades digitales, demandar nuevas personas con nuevas habilidades digitales para integrarse ya no solo a las empresas tecnológicas que solían darle servicios de outsourcing a otras empresas en otros verticales, sino que ahora son las empresas en otras industrias, en otros verticales, el retail, por ejemplo, o la banca, las que van a necesitar y están realizando lo que se llama un insourcing de talento, es decir, están creando especies de fábricas digitales internas al interior de sus organizaciones, y muchas empresas que se dedicaban a otros negocios, digamos, más tradicionales, hoy día incluso se están transformando en empresas digitales, ¿cierto? Y ya que estamos en la Cámara de Comercio, no podíamos dejar de contarles cuál es la situación que estamos visualizando en el comercio. Y aquí, de acuerdo a un estudio que acaba de lanzar la Fundación Chile con la Cámara Nacional de Comercio y Turismo, tenemos algunos datos interesantes, como por ejemplo que el 43% de las empresas del comercio están visualizando la transformación tecnológica, y que va a llegar a un 70% si consideramos que hay otro 30% que lo visualiza y que visualiza entrar en los próximos 3 años. Adicionalmente, y bien interesante aquí también, es lo que pasa con el set de competencias laborales de la industria del comercio, ¿no es cierto?, que tiene un potencial de ser automatizado o complementado por tecnologías en un 100%. Y bueno, y como decíamos y como planteabas tú, el COVID no está haciendo otra cosa que acelerar con mucha fuerza este proceso. Quise compartir con ustedes algunos resultados de esta encuesta a los CEOs de las empresas Fortune 500, que nos dicen, digamos, el 75% de ellos nos dice que el COVID aceleró los procesos internos de transformación digital. Y otro dato
súper interesante es el que vemos en el primer cuadro, ¿no es cierto? Que es que el 26% de ellos considera que las personas no van a volver nunca más a sus lugares físicos originales de trabajo, digamos. Por lo tanto, tenemos la tendencia del teletrabajo que nos había costado tanto incorporar, como una tendencia que al parecer llegó bastante para quedarse. Y el COVID está acelerando otro tipo también de tendencias, como esta llamada low touch economy, por ejemplo, que nos trae nuevos comportamientos y nuevas conductas de los consumidores que van a hacer que las empresas tengan que adaptar sus modelos de negocio para entregar, ¿no es cierto?, sus productos y sus servicios de manera mucho más digitales. Y entonces, esto puede ser realmente una crisis muy profunda. Y puede ser una crisis muy profunda porque en Chile no estamos preparados, y en eso es importante ser súper claros, para atender esta demanda por talento digital que está instalada en este contexto, ¿sí? Las carreras de tecnologías de la información no crecen hace más de 5 años. Hay una participación bajísima de las mujeres en la industria tecnológica y hablamos de una brecha de personas con habilidades técnicas y profesionales en el mundo digital. Bueno, hay distintas cifras, pero nosotros trabajamos con datos de País Digital de un 31% de brecha al 2020, la ACTI nos hablaba de una brecha de 5.000 informáticos al año, y eso era solamente considerando la demanda de la industria tecnológica, sin considerar toda esta otra demanda que genera las industrias que están en transformación digital. Y entonces aquí me voy a detener en el segundo mensaje que quiero dejar instalado, que es que esta crisis también puede ser una oportunidad. O sea, la ola ya se nos vino encima y la única manera de surfearla es a través de preparar a las personas que necesitamos para poder ocupar esos cargos que están puestos ahí en esa lámina. En el resultado neto es verdad que hay muchas posiciones, muchos puestos de trabajo que van a desaparecer. Eso es indiscutible. Pero también hay, de acuerdo al reporte del World Economic Forum, el Future of Jobs, 133 millones, chuta, me voy a apurar entonces, 133 millones de puestos que se van a perder. Y entonces, ¿cuál es la posibilidad real que tenemos de surfear esta ola? La reconversión laboral de nuestras personas. Y aquí es importante entender que lo único que nos va a dar la resiliencia para nuestros trabajadores y para nuestra sociedad es la reconversión. ¿Cuáles son las capacidades digitales que se van a requerir? Son las que están planteadas ahí en 3 niveles. Hay capacidades que nosotros denominamos habilidades digitales de nivel superior, hay habilidades digitales que son genéricas, ¿no es cierto?, transversales, que las necesitamos todos para poder desempeñarnos en un contexto educacional y laboral, y hay otras complementarias que son las habilitantes, las habilidades lógico-matemáticas, ¿no es cierto? Pero también las habilidades que se están demandando en este nuevo contexto que nos demanda una flexibilidad, adaptación a un contexto que esta caracterización que conocemos como VUCA, ¿no es cierto? Este entorno que es cambiante. Hay demanda por habilidades que son las habilidades del siglo XXI, el pensamiento crítico, el aprendizaje activo, la inteligencia emocional, la capacidad de influencia, la creatividad, etc. Y esto nos demanda a generar un superpoder, en lenguaje de Leticia Gasca, que es la agilidad de aprendizaje, la capacidad de aprender, desaprender y reaprender. Esa es la habilidad central que tenemos que poder generar. Ya no vamos a tener la carrera regular que conocíamos, ya no va a ser lineal,
ya no va a ser de 1 o 2 empleadores, el empleo está mucho más líquido, vamos a poder trabajar desde la casa, vamos a poder, ¿no es cierto?, ser nuestros propios empleadores. Y adaptarnos a esto es muy importante, y lo que está en juego es la capacidad que tengamos como país de adaptarnos y la resiliencia de nuestros trabajadores. Para eso creamos una iniciativa que es Talento Digital para Chile, que busca la reconversión, el reentrenamiento de nuestra fuerza laboral para que Chile se pueda capear esta ola. Es una iniciativa público-privada que estamos ejecutando entre Fundación Chile y Fundación Codea, que es liderada por el ministro de Hacienda, y donde participa también el Ministerio del Trabajo, Corfo, Sense, Sofofa, la OTIC Sofofa, la CPC, la ACTI y el BID. Aquí solo contarles que nos inspiramos en una iniciativa que está en Nueva York, que funcionando, que busca hacer de la costa este de Estados Unidos también un clúster de innovación como lo es Silicon Valley, que se ha replicado en otras ciudades de Europa, y que fue inspiración para nosotros. Lo que tienen en común todas esas iniciativas, y que también tenemos y estamos impulsando en Talento Digital, es una épica de la importancia de la reconversión, con un fuerte liderazgo del ministro de Hacienda, con fondos dispuestos por todos los socios públicos y privados que están formando parte de esta iniciativa, en una gran alianza público-privada, y con una gobernanza potente que tiene a todas las instituciones Tania, que nombré. estamos en el tiempo, entonces me gustaría, para ir redondeando la idea, que nos contaras un poco en concreto qué es lo que hace Talento Digital y con qué tipo de públicos. Mira, me voy a poner ahí porque es exactamente lo que venía. Lo que hacemos es preparar y reconvertir capital humano a través de procesos cortos de formación en modalidad de bootcamp. La modalidad de bootcamp es una modalidad de entrenamiento corta, que se demora entre 1 a 5 meses, dependiendo de si queremos formar programas entry-level o de especialidad, que tiene al estudiante en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo que estamos haciendo ahora, partimos el año pasado otorgamos las primeras 1.500 becas, y este año estamos en el proceso de asignación de 1.200 nuevas becas entry-level para personas desempleadas, y estamos a punto de abrir otros 3 llamados para especialidades con Corfo, para emprendedores digitales, y un nuevo llamado con Sense para programas entry-level, ¿no es cierto?, que es desarrollo de software, diseño UX, UI. ¿Y esto está pensado para gente que tiene conocimientos previos en tecnología o...? No, está pensado, el concepto de entry-level es para personas que ingresan a la industria, no tienen que tener conocimientos previos de ningún tipo, todos podemos aprender a programar, así que ahí dejo la invitación abierta para todos los que estén pensando en reconvertirse, en reinventarse en estos momentos de pandemia, a que postulen. Y ahí les voy a dejar un mensaje final. Perfecto. Muchas gracias, Tania. Bueno, está corriendo el tiempo. Queremos dejar a nuestra siguiente invitada. Teníamos en nuestro programa inicial teníamos invitado a Alfie Ulloa, pero por razones personales no pudo estar presente aquí. Tenemos a Camila, quien trabajó con Alfie. La idea en la presentación de Camila es que nos pueda dar una mirada desde el punto de vista más de las políticas públicas en estas materias. Camila Arroyo es ingeniera comercial con mención en Economía de la Universidad de Chile, con un máster en Análisis Económico de la misma casa de estudio. Trabajó 2 años en la Comisión Nacional de Productividad, realizando investigación económica sobre formación de capital humano, automatización, migración y salud. De hecho, trabajó con Alfie, entiendo, Camila. Así que, adelante, Camila, por favor. Ya, voy a
poner mi presentación. Bueno, también agregar que actualmente soy parte de Espacio Público, investigadora ahí, también trabajando en temas de COVID, para que quede claro, pero hoy día represento el trabajo que se hizo en la Comisión Nacional de Productividad. No sé si se ve mi presentación, pero ¿sí? Ya. Sí, sí, básicamente lo que yo quería un poco era agarrar los hallazgos que se hizo en este estudio, que se llama Sistema de Formación de Competencias para el Trabajo, que era un estudio que abarcaba todo lo que es la formación de competencias desde el nivel educacional hasta que las personas siguen educándose a lo largo de su vida, sobre todo en un contexto actual donde el cambio tecnológico está tan presente y es tan rápido que las personas tienen que estar educándose constantemente. Entonces quise agarrar estos hallazgos, un poco repasarlos, porque lamentablemente no ha cambiado mucho la situación en el país, es que no ha empeorado, y ver cómo eso nos puede servir para un escenario post-COVID. Entonces, un poco para entender el sistema de competencias, está lo que se habla, un sistema de competencias bien formado, está la educación general, y hay un proceso circular entre lo que es la educación superior, el trabajo, la capacitación. ¿Por qué circular? Porque una persona no debería ir pasando etapas de manera lineal, sino que de repente en un proceso ideal de sistema de certificación de competencia o de formación de competencia, una persona debería pasar por un nivel educacional, luego transitar al mercado laboral, y en caso de que le falte alguna habilidad, volver a pasar por el mercado, o sea, por el sistema educacional o capacitarse. Eso es lo que uno debe esperar de un sistema de formación de competencias. O sea, lo que es el aprendizaje permanente. Luego lo que tenemos en Chile es un sistema que no está articulado y podríamos decir, de hecho, que no existe un sistema. O sea, está esta articulación que son las universidades, por otro lado los institutos profesionales y los centros de formación técnica, la educación por otro lado, la capacitación por otro que está más en el mundo laboral. Entonces, cuando uno lo observa así, y además en términos de política pública, cada uno de estos es un individuo que está en cada una de estas etapas, depende de un ministerio distinto. La educación del Ministerio de Educación, todo lo que es capacitación del Ministerio del Trabajo, etcétera. Y bueno, hoy día en educación está separado en técnico superior y técnico media. Entonces, es una desarticulación tal que el individuo pareciera como beneficiario de distintos programas dependiendo de la etapa en la que está. Y eso es muy importante porque, como les decía, en este sistema ideal debe haber un círculo permanente de aprendizaje, y acá estamos hablando de etapas súper bien marcadas con un título que finaliza y que después no es posible volver a ingresar fácilmente o pasar de la educación media a la superior y convalidar ciertos ramos para el caso de la educación técnica, etc. Entonces, algunos hallazgos que nosotros hacíamos en el informe de competencia era que, claro, si bien ha aumentado la cobertura educacional en los últimos años en Chile, acá se ve claramente en la cantidad de personas y también en la cobertura, tanto la educación media como la superior, hoy en Chile tenemos graves problemas con las competencias, y esta es una encuesta que hace la OCDE, que se llama PIAC, que es muy interesante porque es una encuesta tipo PISA, una prueba de medición de competencias, pero para adultos entre 15 y 65 años. Entonces, es posible medir las competencias de cada uno de los adultos. Y el primer hallazgo que yo quería resaltar era que cuando medimos competencias de lectura, el 50% en Chile de los individuos que se les realizó la prueba, entre 15 y 65 años, estaban en un nivel de analfabeto funcional o apenas funcionales, en comparación a un 20% de la OCDE. O sea, esto es un problema básico, sobre todo porque cuando hablamos de cuando uno lee y no entiende lo que lee, es un problema aún más básico que lo digital. O sea, volvamos a las competencias básicas para desenvolverse en un mundo cambiante y con constantes desafíos. Luego, si lo vemos únicamente con los jóvenes, entre 25 y 34 años, una persona con educación superior en Chile tiene el nivel de competencias equivalente a una persona con educación media completa en la OCDE en promedio. Ese también es un hallazgo importante, porque estamos hablando que no solo es un problema por nivel socioeconómico, sino que también lo top que uno, en Chile, la educación superior, profesional, lamentablemente, se ve como la máxima a alcanzar, en desmedro de lo técnico, aún así el nivel de competencias no alcanza, o sea, alcanza solo el promedio de los países OCDE en educación superior. Y aquí quiero entrar en lo que es una competencia que es bien interesante, que se llama resolución de problemas en ambientes tecnológicos. Y acá, si se fijan, ahí hay un 2,1%, acá eran 3 niveles, y bueno, el 2,1% de las personas que rindieron la prueba, porque no todos pudieron rendirla, de ahí vamos a entrar en ese tema, estuvo en el nivel máximo, y bueno, un 26,8% está bajo el nivel 1. Estas son habilidades que se miden
por ejemplo, te dan un ejemplo de devuelve este producto vía internet y la persona tiene que hacer una solicitud de devolución, etcétera. Son resolución de problemas en ambientes tecnológicos. Y uno de los hallazgos más importantes acá es que un porcentaje no menor de las personas, el 17% de quienes no realizaron la prueba en computador, lo hacían porque no tenían experiencia en los computadores, y un 14% solicitó hacer esta prueba en un papel, porque no sabía manejarse con las TICs necesarias o con las herramientas tecnológicas. Y de hecho, esto es algo completamente generacional, pero también porque si se observa en este gráfico, Chile, personas con 55% más, un poco más del 30% rindió la prueba en computador. El resto o falló en las competencias básicas o no tenía experiencias computadores, que era la mitad de las personas de 55 años o más. Pero es importante destacar que esto igual también trasciende a personas entre 45 y 54 años. De hecho, acá arriba está en el título que adultos entre 45 y 65 representaban el 46% de la fuerza laboral, el 2015, que fue el año que hicimos que se compara con PIAC, para entender más o menos las proporciones de ese año, y el 41% no fue capaz de realizar la prueba. O sea, no estamos hablando de un grupo de personas adultos mayores que no saben manejarse, sino que es la mayoría de la fuerza laboral en el país. Entonces, estos son problemas que nosotros los vemos y que hoy día para mí hacen mucho sentido, sobre todo porque mucho se habla de las carreras STEM, de la tecnología, etcétera, de aprender a programar, pero en realidad lo que está faltando es un análisis, o sea, es que las personas tengan esta habilidad incorporada a todo nivel, o sea, no tienen que ser solo las carreras STEM los que están programando, los que tienen que ser hábiles en habilidades tecnológicas, sobre todo en un contexto COVID, donde esto se ha puesto más en juego. Es muy importante que en todo nivel de educación y de capacitación estén los componentes tecnológicos. Eso es como que para mí es como la premisa de esta presentación. Luego, esto se complementa obviamente con los desafíos del futuro, que era un poco lo que hablaba al principio, que al final esta imagen muestra que uno está constantemente aprendiendo a lo largo de la vida, sobre todo en un contexto de cambio tecnológico. Y bueno, esto en complemento al dato que daban de la OCDE, esto también se hizo para el estudio de formación de competencia en conjunto con la Fundación Chile. Se hizo un estudio de rutinización de las tareas. Es distinto el enfoque de la OCDE, porque el enfoque de la OCDE se hizo con otro enfoque para medir la automatización, que básicamente era, juntaron a expertos y les preguntaron cuál era la habilidad de cuello de botella para ser automatizados, y en base a eso utilizaron ciertas preguntas también a través de PIA, que permitía medir la automatización. Este enfoque de acá es a través de la rutinización de las tareas. Entonces se mide la automatización a través de cuán rutinaria es el trabajo que cada uno hace. Y es importante también el enfoque de tareas, porque la automatización no va a afectar empleos completos, sino que las tareas que cada una de las personas realiza. O sea, antes en el supermercado uno iba y había una persona que te pesaba la fruta, hoy día uno lo hace solo, pero esa persona no es que desaparezca su ocupación completa, sino que va a ser trasladada a otra tarea al interior del mismo espacio. Entonces acá, parte de los hallazgos que nosotros mostramos en ese minuto era que efectivamente la organización dependía altamente de la complejidad de la ocupación, donde en el top están directivos y gerentes con menor probabilidad de high routine, que es el HR, y obviamente en operadores de instalación y máquinas están los que tienen el 49% de probabilidad de automatización o de high routine, que es lo que se le llama. Por otro lado, también mostramos el análisis por industria, y acá el énfasis que nosotros decíamos era también, bueno, hay industrias que tienen alta probabilidad de ser automatizadas debido a la utilización, sin embargo representan una baja participación del empleo, como sería, por ejemplo, actividades financieras, electricidad, gas y agua y minería, que están a la izquierda del gráfico, y no obstante lo que hay que sí poner ojo en comercio, que representa más del 20% de la participación del empleo, y que a la vez tiene un porcentaje de empleo rutinario con potencial de automatización alto. Entonces, era un poco para decir, bueno, es donde hay que enfocarse. Ahí lo marcaba. Y por último, que como les comentaba, este estudio también abarcaba la capacitación, y yo creo que esto es lo más complejo de este minuto, porque la capacitación previa al COVID no funcionaba. O sea, quienes estaban capacitando eran las personas que tenían mayor habilidades, de mayor competencia, y eso está demostrado ampliamente por la literatura. La OCDE también hace ese enfoque cuando habla de automatización, que finalmente la capacitación
no está revirtiendo la automatización, porque quienes se capacitan son los que además tienen mejores habilidades. Por lo tanto, hoy día no estamos ayudando a quien necesita aprender nuevas habilidades, sino que además el que ya lo sabe se está capacitando. Y en Chile, el sistema de capacitación, el estudio que nosotros mostramos es que en promedio las horas de capacitación son 21. Y estamos hablando de que en 21 horas nadie aprende una habilidad nueva. Entonces, para mí, todos estos hallazgos son totalmente atingentes al momento de hoy, porque lo que se necesita es que más que nunca se necesita un sistema de competencias por adición y no por acumulación. Es decir, no acumular títulos que representan horas de estudio en una casa de estudio, en la educación media, en la educación superior, en un instituto profesional o en un centro de formación técnica, sino que se requiere un sistema que vaya adhiriendo competencias. Y bueno, se habló en su minuto de un marco de cualificaciones, que permita para cada uno de los oficios ir adhiriendo ciertos títulos, etcétera, pero hoy día más que nunca urge un sistema de ese tipo. Luego, las competencias de la población siguen bajas a pesar del aumento de la cobertura, y yo creo que en este minuto hablar del empleo es hablar de educación, porque podemos hablar de teletrabajo, pero hoy día los que están siendo más afectados también son los que están teleestudiando. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de las brechas futuras de las personas que hoy día no van a acceder a la educación de calidad para tener competencias porque lo están haciendo a través de un computador? Y en ese ámbito, creo que lo que se habló al principio respecto de las brechas de conexión es fundamental y es un problema que hay que hacerse cargo ya. Por último, lo que les decía, que el componente tecnológico requiere estar a todo nivel de educación, y eso es algo que hay que hablarlo abiertamente como tal, porque justamente cuando hablamos solamente del componente tecnológico, de las carreras de STEM, de los programadores, etcétera, que tienen múltiples problemas, los dijeron antes, mujeres están subrepresentadas, bueno, hay baja participación también por nivel socioeconómico, etcétera. Creo que es fundamental que este componente sea parte y se piense la política pública de tal forma que en cada nivel educacional haya un componente de resolución de problemas en ambientes tecnológicos. De lo contrario, vamos a seguir observando brechas que hoy en un contexto como el de COVID están aumentando en todos los ámbitos, o sea, brechas de género, brechas educacionales, brechas de empleo, etcétera. Y finalmente, el sistema de capacitación tiene que repensarse en un contexto como el de ahora. Yo no me imagino no me estoy imaginando cómo puede ser una capacitación generalizada, llegar a personas que ni siquiera tienen conexión de internet, pero Alfie me comentaba, estaba hablando con él hace un minuto, que en Estados Unidos AT&T ya había invertido millones de dólares en capacitar a sus empleados, porque reconoce, y esto es fundamental, las empresas deben reconocer que capacitar a un empleado es más costo efectivo que ir a buscar uno nuevo, y eso es fundamental, y por lo tanto es algo que hay que propiciar. Hoy día existen mecanismos en el mercado del trabajo, en el Ministerio del Trabajo, que es el CENSE, pero hay que propiciarlo de forma adecuada. Hoy día la franquicia tributaria, que es el mecanismo de capacitación que hay en el país, no está haciendo abasto, y con 21 horas en promedio las personas no están aprendiendo nuevas habilidades que les permita acceder a mejores trabajos en el futuro. Entonces, eso, enmarcar mis hallazgos de ese Camila, estudio, y en ese sentido, tomándome del último comentario que haces, ¿cuál es la propuesta? Porque de alguna manera venimos discutiendo hace hartos años que el CENSE no tiene un sistema que realmente funcione. El tema de la franquicia también es un tema súper discutido, pero nunca se ha instalado una contrapropuesta. Me gustaría saber si acaso hay alguna visión o que se arroje este estudio que vaya en una dirección diferente. Sí, yo creo que los mayores hallazgos de este estudio era ver el sistema de competencias como un todo y no aislado como un CENSE que hace capacitaciones de 21 horas, un sistema de educación superior que tiene ramos en el CFT y que no conversa con la educación técnica, que es otro gran sistema bien complejo. Pero nosotros hablamos de articulación, y cuando hablamos de articulación tú puedes pensar en ese minuto se propuso cursos de capacitación equivalentes a un semestre en un centro de formación técnica, en un instituto profesional, que realmente permitan acceder obtener nuevos conocimientos y obtener nuevas certificaciones. Ahora bien, si es que tú piensas en algo de ese estilo y esa certificación no te va a servir de nada para convalidarlo en un sistema de educación superior, por ejemplo,
tampoco tiene sentido. Entonces, todas las recomendaciones... Eso tiene mucho que ver con las credenciales, como de alguna manera las credenciales exacto. Ok. O sea, hay preguntas para ti también de otros panelistas. La Tania veo que está haciéndote una pregunta, así que Tania, si quieres la dices. Voy a sacar mi presentación. Ya. Ahí sí. Ahí sí. No, me preguntaba en realidad con ese diagnóstico profundo que se hizo y con las propuestas que levantó la comisión, ¿cómo se logra que se materialicen en programas y políticas públicas concretas en el fondo? ¿Cuán vinculante es? Y cómo darle una gobernanza a eso para que se pueda traducir en cosas concretas, digamos. No se quede solo en una asesoría. No, de todas formas, yo creo que, o sea, lo interesante que era trabajar en la comisión era que uno podía recomendar cosas que iban en el ámbito legal, o sea, que involucraba directamente a los ministerios y más estructurales también, pero lo que nosotros hicimos en su minuto era como una hoja de ruta para cada uno de los ministerios que permitiera avanzar a un sistema más, o sea, conjunto. Sin embargo, efectivamente requería de una conexión del Ministerio de Educación con el Ministerio del Trabajo, y todas esas recomendaciones un poco eran difíciles de llevar a cabo si es que no se pensaba en un cambio estructural. Yo creo que en eso la CNP se la jugó, en proponer claro, un marco de cualificaciones en la que se pensaran a través de, o sea, tanto el Ministerio del Trabajo como el Ministerio de Educación pensaran en cuáles debían ser las certificaciones que cada uno de los oficios debiera adquirir, etcétera, pero en el intermedio había mucha recomendación que tenía que ver sobre todo con mejoría en la calidad de la educación técnica a nivel medio y superior. Eso se habló harto o sea, era una de las propuestas importantes para el Ministerio de Educación, y para el Ministerio del Trabajo converger a capacitación que tuvieran más de X horas, algo en ese estilo. Sobre todo hablamos en algún minuto, recuerdo que habían códigos de capacitaciones que se propusieron que se repensaran porque se van ajustando cada X años, no recuerdo bien el número, y claro, ahí pensando si es que en alguna medida se podía ir limpiando la oferta de capacitación de tal forma que la franquicia tributaria ofreciera el curso de más horas, etcétera. Pero es bien complejo porque efectivamente en términos de política pública está todo conectado. Por eso yo digo que cuando hablamos de mercado laboral es inherente hablar, o sea, es necesario hablar de educación, porque es el mecanismo un poco para paliar las brechas que se observan en el mercado laboral. Yo tengo un par de preguntas, voy a abusar de mi rol de moderador, Mónica. Tengo una pregunta para Rodrigo, que es, durante varios años se discutió, estuvo de moda el tema de brecha digital, hace hartos años atrás, digamos. Después nos olvidamos y en realidad llegamos a la conclusión de que esto lo iba a resolver el mercado, ¿no? No sé si todos estábamos de acuerdo con esa conclusión, pero se llegó un poco a eso, y la discusión de brecha digital fue desapareciendo en el tiempo. Incluso nunca abordamos seriamente el tema de cuál debiera ser el rol, por ejemplo, del Estado en estas materias. Debiéramos ir hacia un modelo de subsidio a la demanda. Durante muchos años estuvimos más bien anclados en una lógica más de subsidio a la oferta, digamos. Entonces, dado este escenario nuevo que se presenta y que la Internet se transforma en un servicio fundamental para ejercer todo, no solo ahora en la pandemia, hemos visto que esto va a ir creciendo. ¿Cuál crees tú que debiera ser el rol desde el punto de vista del Estado en materias de este servicio básico? Y aprovecho de tirar otras dos preguntas y ahí me callo. A Tania y a Camila, ¿cuáles creen ustedes que son, si tuvieran que tomar una decisión de política pública en el corto plazo, es decir, para resolver la problemática ahora, lo que tenemos aquí inmediatamente respecto a la pandemia, y una política pública más de largo plazo, pensando hacia varios años adelante? ¿Por qué se la jugarían? Gracias. ¿Parto? ¿Quién parte? Dale. Dale, Rodrigo. Mira, Chile ha tenido unos buenos indicadores en términos de absolutos o agregados, ¿no? Cuando uno dice, mira, Chile
¿Existen más teléfonos celulares que personas? Sí, efectivamente. Bueno, hay que evaluar qué tipo de conectividad y qué conexión tienen esas personas hoy día. Si son suficientemente aptas para tener un buen desempeño social en el ambiente digital. Y eso es lo que hoy día tenemos que cuestionarnos, ¿no? Ya no es la conexión a Internet, sino que es la calidad y el acceso a esa conectividad. Más del 87% de las personas de América Latina viven en zonas de cobertura. El 87% de América Latina. Pero más de la mitad de la población de América Latina no accede a Internet. Y ahí vienen los temas de costos, tienen que ver con la precarización, con la informalidad, con la redefinición de vulnerabilidad y pobreza. Es decir, yo creo que lo que ha pasado en Chile, que nosotros hemos estancado la conversación digital a un tema técnico, o a un tema regulatorio, no a un tema estratégico, ¿no? Entonces, mira, quien resuelve los temas de conectividad es una subsecretaría que es la subsecretaría más pequeña del Estado, que no tiene ningún servicio agregado, que es la subsecretaría de Telecomunicaciones. Sacarla de ahí, ponerla a la transversalidad, yo creo que es un desafío institucional, que tiene que ver con competencias, con mercado laboral, con economía digital, con un sinfín de estrategias. Pero yo creo que se perdió esa continuidad. Recuerden ustedes que había una agenda, la agenda digital.gov, que era Chile los próximos 2020, 2030, y siento yo que eso quedó estancado, ¿no? Que es un poco la redefinición de cada 4 años de lo que tenemos que hacer. Y yo creo que ahí tenemos un problema perpetuo, si seguimos con esa lógica, ¿no? Eso por una parte. Y lo otro es cambiar la estructura de los subsidios y los incentivos, ¿no? Tenemos una estructura a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones basado fundamentalmente en el subsidio de la oferta, y hay que transitar a subsidios cruzados, que tienen que ver con el subsidio a la demanda y que tienen que ver con otros incentivos. Chile no tiene un plan de acceso universal, que es las tasas impositivas o de gravámenes que de la industria de telecomunicaciones se ponen a disposición para conectar a las personas. La mayoría de los países de América Latina lo tiene, Chile no lo tiene. En Chile se pagan 20 millones de dólares por uso o por gravámenes o por impuestos del espectro, son 20 millones de dólares. Y tú podrías tomarlo, es decir, mira, vamos con la escasez de recursos, a redistribuirlo. Yo creo que hay miles de mecanismos y una nueva arquitectura regulatoria en términos de conectividad y de acceso a lo que dice Alejandro. Pero si institucionalmente sigue anclado, porque lo que dice la Tani y Camila es súper relevante, ¿no? Esto es, como les decía anteriormente, este es el medio para lo que ellas cuentan, ¿no? Pero el medio, que esta infraestructura tiene que ser de la mejor calidad para precisamente llegar a los servicios que Camila y Tania presentan. Gracias, Rodrigo. Tania, Camila, tú aprovechas también de contestar una pregunta que hizo el público que tiene que ver como cómo conectar a las empresas con estos nuevos talentos. ¿Se nos quedó congelada la Tania? parece que sí. ¿Puedo contestar yo por mientras? Sí. Para salvar el minuto. Ya, respecto a la política pública, yo quisiera enfatizar la idea de que hoy día tenemos problemas que van a surgir en cuanto a la brecha que se va a generar en el futuro para los próximos trabajadores y a los que están hoy día a las personas que están hoy día teniendo que adecuarse a este nuevo sistema de trabajo que ha traído el COVID. Entonces yo creo que en términos de política pública, de capacitación, de incentivos a que las empresas capaciten a sus trabajadores para que respondan de la mejor manera y no solo para la misma empresa, sino que para esa persona como trabajador, como persona que comercia, tenga las habilidades para poder tener sus productos online, etcétera, que eso es un tema no menor respecto a quienes son microemprendedores, que no tienen las herramientas para poder subir, por ejemplo, sus productos, para disponer una página web, etcétera. Por ese lado, yo creo que es una política pública fundamental, sobre todo en este minuto, y que tenga mucho componente tecnológico, obviamente. Y por segundo lugar, lo mismo, pero para el sistema educativo. Creo que eso es un tema que no puede dejar de verse, sobre todo porque en el mediano plazo vamos a sufrir las consecuencias de un mercado laboral, o sea, de personas que salieron de un sistema educacional completamente muy desigual, dependiendo de, nuevamente, si uno está en un colegio que tiene la conectividad deseada, que tiene personas que son capaces de subirse al carro de la tecnologización,
etcétera. Así que yo creo que lo enfocaría en esos dos grandes focos, pero la capacitación hoy día yo creo que es uno de los temas que hay que hacerse cargo y donde hay que involucrar a las empresas. Es fundamental generar incentivos suficientes que las empresas vean que es necesario invertir en que los trabajadores adquieran las habilidades necesarias para, de alguna manera, sobrellevar la época actual y que también les sirvan para el futuro. También van a generar una base para la habilidad que se van a requerir de aquí al futuro, porque la tecnologización Y ahí, no es algo Camila, de ahora. te quería hacer una pregunta, una pseudo reflexión, porque en definitiva, así como bien decías tú, si bien en Chile se capacitan muy poco las mismas personas, las empresas tampoco creen que es un tema de ellos que sus empleados se capaciten, entonces es un doble problema, digamos. Por las personas no tienden a volver a estudiar de manera más constante, salvo segmentos muy, muy elevados de la población, y por otro lado las empresas no consideran que ese es parte de su deber, digamos, entonces hay un doble problema. Pero también, viendo los datos que tú nos compartiste, que son bien impresionantes, porque uno da cuenta que hay ahí una cantidad de analfabetos digitales que son un poco ya crónicos, porque una persona que, si vemos que hay un 30% de personas que ni siquiera puede dar una prueba, ambiente tecnologizado, digamos, estamos con un problema bien mayor. Entonces mi pregunta ahí, que un poco que tiene que ver con una pregunta más profunda, que es ¿qué vamos a hacer con esa fuerza de trabajo que realmente es bien poco posible reconvertir, digamos? No sé si alguna comisión esto lo discutió, por eso te lo pregunto. Mira, respecto a la reflexión que tú hacías sobre la capacitación, es bien interesante, porque justamente por eso la capacitación hoy día es parte de un ministerio, o sea, no está a cargo de las empresas, porque al final existe esta dicotomía de invierto en una persona, pero después esa persona va a adquirir un capital que se puede ir y usarlo en otro lado, o cobrarme más, etcétera, por el mismo trabajo. Por eso yo creo que es un tema de política pública y no hay que olvidarlo como tal, o sea, uno no puede dejarlo a merced de que las empresas tomen la decisión, porque muchas veces pueden ocurrir estos problemas, que también para el trabajador muchas veces también es complicado, porque hay veces que las capacitaciones son súper específicas a máquinas que solamente se utilizan en una empresa, por lo tanto ahí hay una complejidad. No obstante, es súper necesario generar los incentivos a que esa capacitación se realice, sobre todo porque existe un grupo que es no menor en la fuerza laboral que requiere actualizar sus habilidades, y hoy día el cambio tecnológico, si mal no recuerdo, ocurren cambios como cada 5 años, había un dato que no me acuerdo, pero que antes, no sé, la generación de mi abuelo, cada 30 años había un cambio, hoy día cada 5 años estamos enfrentándonos a un cambio, y la juventud está muy preparada porque pasan de un celular con un sistema, le pasa ahí otro con otro sistema, se adecuan en 2 minutos, y yo que soy millennial me cuesta infinito, entonces me imagino que el tema generacional ahí no es menor, imagínate con maquinaria de personas que han trabajado toda la vida con el mismo software, etc. Entonces, yo creo que es necesario no olvidarse de que esas personas siguen activas en el mercado laboral y que tienen que, a pesar de la edad que puedan tener, hay que generar incentivos a que sean capacitadas para adquirir habilidades que les permitan desenvolverse de mejor forma. Y no solo en términos laborales, sino que, por ejemplo, parte de los permisos que uno ve hoy día por COVID para salir el permiso temporal, hay un componente súper importante de personas que no lo piden porque no saben pedirlo vía web y tienen que ir a Carabineros a pedir el documento, o personas que siguen haciendo trámites presencialmente por lo mismo. Entonces también es algo que puede servir para solucionar otros aspectos de la vida y que obviamente vienen acompañados de todas las brechas que hablamos antes que implican el acceso a estos conocimientos. Pero eso. Camila, y solo tratando de profundizar en un punto ahí que es, ¿cómo ves tú que se cambia esta lógica en muchas empresas que ven la capacitación más como un gasto que como una inversión? En el sentido que tengo que ponerle incentivos, tengo que ponerle una serie de cosas, incentivos tributarios o incentivos de otro tipo. Y no se ve como una inversión, y por lo tanto no necesito estar poniendo tantos incentivos para que eso se dé, digamos. Sin perjuicio que pueden ser válidos los incentivos, digamos, pero aquí hay un tema de mentalidad, de mirar, si uno esto lo junta con los números de las bajas tasas de innovación en el mundo de las empresas, porque la capacitación y habilitación de nuevas competencias va muy de la mano de la innovación, de hacia dónde voy a mover mi empresa en este nuevo contexto, en este nuevo marco de trabajo, etc. Entonces, ¿cómo es tú que se hace ese cambio de mentalidad?
Mm. Bueno, no es menor. Yo creo que ese es el principal desafío de la política pública, que es generar los incentivos suficientes para ver que la capacitación sea en alguna medida un incentivo para la empresa, y también eh, pensar en la política pública en las personas que están trabajando, y que ellos, aunque adquieran habilidades que no les sirva a la empresa, pensar en un país con personas más capaces en todos los ámbitos. Yo creo que ese es el mayor problema, y son los incentivos que hay que generar para que las empresas también vean que es una ganancia para todos, que una persona sea más hábil, entienda mejor lo que lee, entienda mejor lo que hace, se pueda desenvolver en ambientes tecnológicos, etc. Yo creo que generar incentivos para que justamente, a través de esta idea que les decía antes, entender que un trabajador capacitado para una empresa es más costo efectivo que ir a buscar a una persona nueva, es un tema que se puede trabajar y que es muy importante también, porque hay toda una lógica ahí también de cómo poner al trabajador en el foco, pero justamente yo creo que eso es lo que hay que fomentar, la idea de que es mejor capacitar que reeducar, o estar pensando en personas que desechar a un trabajador que no cumple con las habilidades y buscar a uno nuevo. Yo creo que eso podría ser una de las formas de incentivarlo, pero es un gran desafío justamente porque hoy día la franquicia tributaria, que es un incentivo tributario, no cumple con las características de un sistema de capacitación. Entonces, Claro. no fue la forma, tampoco fue suficiente. Sí. Camila, bueno, yo creo que este es un temazo que tiene que ver con cómo que Sí. hoy día pareciera que no nos vamos a salvar individualmente, sino que vamos a tener que mirar el tema de capital humano de manera más colectiva. Y ahí le quiero preguntar a la Tania, ¿cómo están viendo en una iniciativa como Talento Digital en que efectivamente el tema de la reconversión laboral es un tema que hoy día le duele a las empresas, porque es distinto cuando uno Absolutamente. que sacar algunos empleados que cuando tiene que sacar a la mitad de los empleados de la empresa, digamos, los impactos son tamaños distintos, y hoy día efectivamente producto de todo lo que estamos viendo, este es un temón para las empresas. Me gustaría saber un poco qué conversaciones tienen ustedes con las empresas en materia de reconversión, y si hay espacios colaborativos, porque un poco lo que planteaba Camila tiene que ver cómo nos hacemos cargo de que este no es un tema de cada una de las empresas, sino que es un tema más país. ¿En qué ves tú que están las empresas en ese sentido? Ujú. Gracias, Mónica. Lo junto con la pregunta de Alejandro, me caí un ratito, así que si me repito con algo que ya hayan dicho, les pido disculpas de antemano. Yo creo que lo que tú planteas es súper relevante y tiene que ver con la solución a los desafíos que tenemos en el corto plazo. O sea, tenemos una necesidad imperiosa de reconvertir laboralmente a los trabajadores, y lo que nosotros hemos visto es que las empresas están súper conscientes de ese desafío y están súper disponibles a hacer. Hay una slide que tuve que pasar bien rápido, pero en el estudio que hace Deloitte sobre las tendencias de capital humano, lo que plantean los CEOs es que ellos, el 78% de los CEOs necesita desesperadamente hacer reconversión laboral interna de sus trabajadores, pero el 10% sabe cómo hacerlo. Entonces, las empresas pueden estar muy dispuestas. Nosotros hemos tenido conversaciones con muchas empresas que están muy dispuestas a hacer reconversión interna de sus trabajadores, a financiarlo con su franquicia tributaria, hacer, digamos, el ejercicio de aprender a hacer la reconversión interna, pero tienen que aprender a hacerla, ¿sí? En esto no está resuelto, no está resuelta la problemática, no hay alguien Y en el que espacio vamos a pasar. laboral, ¿cómo lo ves? Porque en definitiva es esta otra dimensión. Yo creo que ese proceso de reconversión laboral tiene hartos desafíos gigantes, digamos, que lo van acompañando, pero tiene todo un desafío que tiene que ver con generar un ecosistema colaborativo para ello. Y las empresas están muy dispuestas a hacerlo. Y uno puede ver, por ejemplo, cómo Microsoft acaba de lanzar una plataforma completa de reentrenamiento que no está solamente abierta a sus trabajadores, sino que abierta a la sociedad en su conjunto.
o Coursera, por ejemplo, que en medio de esta pandemia abre un programa con un conjunto de becas gratuitas. Entonces, hay en el ecosistema una disposición a colaborar que es muy grande. Lo que hace falta es poder articular todos esos esfuerzos y generar una estrategia que sea una estrategia de país, que sea una estrategia que sea sostenible en el tiempo, que no cambie de un gobierno a otro para empezar, digamos. ¿Sí? Con Alejandro, antes de entrar a este seminario, hablábamos de eso. En Chile han habido distintos esfuerzos por hacer estrategias de resolver brechas de corto plazo de capital humano que se estancan, que no logran llegar. Entonces yo creo que hay hoy día un escenario favorable para la colaboración. Eso es lo que nosotros en Talento Digital hemos visto en la conversación con las empresas y con nuestra red de empresas. Una pregunta. Tenía ¿Una pregunta? preguntar una... Sí. Déjame terminar una cosita con la Tania que es súper puntual, pero una de las preguntas del público es cómo se acercan a Talento Digital las empresas. Sí. Nosotros tenemos una red de empresas y todas las empresas que tengan necesidad, demanda por talento digital, la idea es que se acerquen a nosotros. Yo en la presentación puse mi correo, no sé si después les podemos mandar a los asistentes mi correo, nos pueden contactar, pueden entrar a la página web de Talento Digital y ahí también dejarnos sus contactos. La idea es que sean parte de nuestra red de empresas y que nos acompañen en todos los viajes de innovación que estamos haciendo, porque lo que nosotros hacemos lo hacemos en función de las demandas de las empresas. Vale. Rodrigo, cuéntanos. Sí, una pregunta para la Tania o para la Camila. En términos de cómo se hace cargo, dada la radiografía que hoy día es evidente en términos de la precariedad, de la informalidad del trabajo, ¿no? Yo siento que aún nosotros no tenemos disponibles una buena data. Yo creo que aún no sabemos todavía una radiografía exacta de la evolución del mercado laboral. Entonces tú tienes un Ese es porcentaje... el drama de este país, el problema de los datos, no tenemos datos. Claro, o sea, hoy día todavía no podemos llegar con los subsidios a las personas. Imagínate que hablamos de Estado digital, de gobierno digital, y más de 2 millones de personas todavía no acceden a un subsidio. Así Entonces, es. ¿cómo tú gestionas, ¿cierto?, la expectativa con la realidad? ¿No? Porque la capacitación, no sé, más de, ¿cuánto? 70% de las empresas todavía, de medianas y pequeñas empresas, no tienen un software de cortafuego en su computador de la pega, ¿no? Entonces, yo siento que, ¿cómo? O sea, la experiencia de ustedes, ¿cómo uno se hace cargo de eso? De la tendencia a la informalidad, al impacto que va a tener la precarización, las plataformas y el gig economy, ¿cierto?, de la precarización y la flexibilidad laboral, con estas demandas de situarnos en un nuevo nivel, dada la radiografía que tenemos hoy día frente a nuestras narices. ¿Quién parte? ¿Parto yo, Camila? No sé, Rodrigo, tú tiendes a ponerle una connotación, tal vez le pones una carga que como con la que yo no lo miro. Yo cuando miro la gig economy tiendo a mirarlo como una oportunidad también. Yo creo que esto nos habla como de esto que hablábamos de la liquidez del trabajo, ¿no? De cómo cambia esta ruta lineal de que yo voy al colegio, después tengo que estudiar en la universidad, ojalá en 2 universidades de Chile y hacer una carrera con 1 o 2 empleadores a lo más. Yo creo que eso es lo que cambió. Y esa liquidez del trabajo, el que uno pueda trabajar desde su casa, el que puedas ser freelance, el que puedas prestar servicios. Hoy día hay muchas personas que han quedado sin empleo por esta crisis y que han encontrado empleo prestando servicios tecnológicos a otras empresas fuera. Entonces, yo en realidad eso lo veo más como una oportunidad que como una precarización. Creo que la forma del trabajo está cambiando
respecto de cómo la conocíamos y cómo la hemos conocido hasta ahora. No sé si eso responde a tu pregunta. Respecto a la data, sí, nosotros tenemos el mismo dolor. Nosotros nos vinculamos con otros actores del ecosistema, entonces te puedo contar que hay un par de esfuerzos ahí por hacer levantamientos de data con el Observatorio Laboral. Hay otra iniciativa que tiene Chile Valora, con web scrapping, ¿no es cierto? Nosotros como Talento Digital lo que estamos haciendo es un esfuerzo muy concreto mientras todo eso se pone y nos entrega la información que necesitamos para poder ordenar nuestro pipeline de capacitación. Lo que estamos haciendo es que encuestamos, de hecho ahora estamos en pleno proceso de encuesta, así que les dejé mi mail en el chat por si me quieren escribir. Le estamos preguntando, definimos los principales perfiles que se requieren para esta economía laboral y le preguntamos a las empresas 2 veces al año cuántas personas van a requerir contratar en los próximos 12 meses. Y de acuerdo a eso ordenamos un poquitito nuestros números y nuestros programas de entrenamiento. Gracias, Tania. Vamos a ir cerrando ya, para ser súper respetuosos con la hora. Yo creo que este es un tema que da para mucho. Un poco recapitulando, yo siento que lo que plantea Rodrigo en términos de cómo el Estado de alguna manera se tiene que hacer cargo de este nuevo escenario, porque en realidad no es solo un tema de brecha, es un tema de un cambio radical de escenario. Muchos de nosotros, incluido Rodrigo, lleva años hablando de estos temas y hoy resulta que aparecen como que los hubiéramos sacado un sombrero, cuando en realidad hay una reflexión que veníamos haciendo hace rato, seguramente en las agendas digitales, simplemente ahora el escenario cambió y todas estas carencias que tiene el país en materia de infraestructura y de inversión pública aparecen, digamos, con una intensidad distinta. Entonces, por un lado está la reflexión en términos de infraestructura, etcétera, y por otro lado está el tema de las competencias, y retomando lo que decía la Camila, yo creo que los datos que ella mostró y compartió son datos bien significativos en términos de darnos cuenta del tamaño del problema que tenemos. Cuando hablamos de que hay prácticamente el 50% de la fuerza laboral chilena fuera de estar amenazada, tampoco tiene las competencias básicas como para poder funcionar en una economía como la que estamos viendo que se está encaminando al país, uno se preocupa porque también se pregunta qué va a pasar con esas personas, y seguramente son personas que son empleos que realmente se están perdiendo, entonces hay que ver dónde están nuevamente las oportunidades. Y finalmente, en una reflexión mayor, yo creo que siempre hemos visto los problemas digitales como problemas de manera en silo, y seguramente el tema digital, como bien decía Rodrigo, tiene que tener una perspectiva mucho más horizontal y mucho más transversal en el Estado. Esto no depende de una subsecretaría en particular, sino que este es un problema mucho más estratégico, y seguramente los temas digitales deberían de hoy día tener una cadena de decisión a nivel mucho más arriba y mucho más estratégico, porque seguramente de aquí van a diferenciarse los países que logren surfear esta ola, o los que nos quedemos mirando. Esperemos que no seamos nosotros los que nos quedemos mirando también este espacio de desarrollo que se abre para las economías. Les damos las gracias a todos ustedes, también al público que nos ha acompañado por sus preguntas y por haber estado presentes, y esperamos poder continuar esta conversación en otros espacios. Ojalá que las presentaciones, Camila y Tania, las puedan mandar para poder compartirlas con quienes nos acompañaron hoy, y también entiendo que esto queda grabado en el canal YouTube de la Cámara, así que lo pueden ver o compartir si les parece interesante. Alejandro, también te doy la palabra por si quieres decir algo. Sí, no, muchas gracias. Creo que ha sido un espacio muy interesante de reflexión y quedan hartos temas abiertos. Yo creo que esto no lo podemos resolver. O sea, llevamos 20 años discutiéndolo, digamos, no lo vamos a resolver en 1 hora y media. Pero al menos yo creo que tenemos que hacernos varias preguntas y creo que además están las condiciones para
mover el cerco más allá. De hecho, el COVID ya nos movió el cerco, digamos, y para cambiar un poquito los paradigmas. Así que muchas gracias. Quiero darle la palabra a Yerka para que ella vaya cerrando. Como decía Mónica, un placer haber moderado junto con Mónica a estos tres grandes panelistas. Gracias. Gracias a Mónica y Alejandro, tremendos moderadores, muy ajustados a los tiempos, y gracias a todos los panelistas que participaron. Y efectivamente, como dijo Mónica, esto va a estar disponible en el canal YouTube de la Cámara de Comercio de Santiago para que lo puedan volver a ver las veces que quieran o compartirlos y movilizarlo en las redes sociales. Muchas gracias y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Chao, gracias. Gracias. Buen día. Chao, gracias. Muchas gracias.